Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a Parabellum. Aquí están Daniele Moro y el general Capitini, y dentro de media hora llegará también Eduardo Fontana para tratar los temas y hacer un balance de los daños sufridos por ambas partes. Así que gracias a ambos por estar aquí. Empiezo de inmediato con un agradecimiento. Gli accordi, questo famoso accordo che ha pospuesto, digamos, la parte por cuarta vez, porque es la cuarta vez que se ha pospuesto, y quería de inmediato que los puntos propuestos por uno y por el otro, yo los leí y honestamente bastaba con leerlos para entender que este acuerdo no podía salir adelante simplemente por las premisas que cada uno se había dado desde el principio. De punti sono completamente antitetici, el uno con el otro. Irán vuole la libertà di su programa nuclear. Los estadounidenses incluso querían inspecciones que certificaran los daños hechos en las bases y el desmantelamiento de cualquier material. Uno quiere la apertura del estrecho de Hormuz, el otro dice que ellos la controlan y que incluso harían pagar, lo cual es una paradoja, porque obviamente no creo que las monarquías del Golfo estén tan dispuestas a pagar un peaje a quienes ya les han hecho eso, por los daños para financiar posibles daños adicionales, así que solo hacía falta leer estos puntos juntos. También están las indemnizaciones por daños de la guerra. Irán quiere las indemnizaciones que honestamente no creo que consiga. Son tan divergentes, tan irreconciliables de un lado y del otro que era imposible que llegaran a buen puerto. Entonces empiezo con la pregunta que todos nos estamos haciendo, pero este bloqueo estadounidense, Paulo, en cuanto a lo que ya es, entre comillas, un bloqueo impuesto al menos por la desconfianza ante la situación en el estrecho de Hormuz, ¿es sostenible? ¿Tiene sentido por parte de los estadounidenses, considerando que ya pasan 1.015 barcos en el mejor de los casos al día? Hay un bloqueo dictado más que nada por el hecho de que vuelan misiles y drones. Si tú te quedas fuera, haces otro bloqueo. Aquí todos se ríen y veo en el chat el bloqueo al bloqueo. ¿Pero es una solución? No, una solución, no, la solución era dejar las cosas como estaban antes. Estamos tratando de reabrir un estrecho que ya estaba abierto, que hace 40 días estaba tranquilamente abierto y transitable, sin aranceles de nadie, salvo las reglas de navegación, las normales. Ahora se ha creado todo lo que se ha creado, no hace falta recordarlo, y en este punto es el bloqueo del bloqueo. Parecería querer quitar de las manos, no hace falta recordarlo, dice. No son ustedes quienes bloquean el estrecho, sino que somos nosotros quienes les bloqueamos el estrecho, que ya está bloqueado por ustedes, que han bloqueado el estrecho. Suena a Branduardi. Que en el mercado mi padre compró. Ahora habrá alguien China que bloquea a los americanos, que bloquean a los iraníes, que en el mercado que mi padre compró. Y si seguimos así nos bloqueamos hasta la Antártida. Pero está bien, entonces la idea es más que nada política, no efectiva en ese sentido. Serviría para demostrar que los Estados Unidos, que son una potencia naval que vive del control de los estrechos, vive del control de todos los estrechos, que en realidad no son muchísimos en el mundo, los estrechos donde tienes que pasar a fuerza, estrechos y canales. Está el de Malaca, está el de Taiwán, está Bab el Mandeb, está Hormuz, están los Dardanelos, está el estrecho de Gibraltar, está el canal de Sicilia, está el canal de Panamá, el estrecho de Bering. Al final no son millones de lugares donde tienes que controlar todos estos lugares, todos. Si ustedes tienen la paciencia de ir a revisarlos, están controlados por la Marina de los Estados Unidos. Así que la idea de que alguien que no sea la Marina de los Estados Unidos se atreva a cerrar un paso marítimo es casi un delito de lesa majestad. Pero no solo para Trump, para todo Estados Unidos, que basan precisamente en esto su poder. Son una talasocracia que no es una enfermedad de la piel, sino que es una palabra que significa que son una potencia marítima. Lo pueden hacer desde el punto de vista legal. Sí, sí. Si uno respeta algunas reglas generales, se pueden imponer en los países en guerra, se pueden imponer bloqueos navales, siempre y cuando se respeten ciertas características fundamentales.
Hay que proporcionar, por ejemplo, exactamente las coordenadas de cuál es el espacio marítimo que está sometido a bloqueo. Los 4 puntos, en fin, con las coordenadas geográficas de latitud y longitud. Estás obligado a proporcionar la hora y el día de inicio del bloqueo. Debes indicar hacia qué lugares estás haciendo bloqueos, en qué puertos o tramos de costa estás ejerciendo el bloqueo y debes avisar. Tienes la obligación de avisar a todos los barcos que se dirigen a esas zonas que están a punto de entrar en una zona sometida a bloqueo naval. Tienes la obligación de avisar, también tienes la obligación de no causar daño a la población civil y también tienes la obligación de que el bloqueo no exceda las necesidades bélicas. Y debe ser así. Estas son las cosas que el derecho naval prevé para la instalación de un bloqueo y sobre todo debe aplicarse a todos los barcos. No puedes decir a ti te detengo, no. El bloqueo naval establece que todos los barcos iraníes, kuwaitíes, chinos, de donde sean, que crucen la zona sometida a bloqueo deben ser detenidos y rechazados. Entonces, no es que tú que sales, tú que pagas, yo te detengo, tú que no has pagado puedes pasar. No funciona así. El bloqueo es para todos, de todas las banderas. Es un bloqueo en ese sentido, Pablo. Ellos querrían interceptar los barcos que creemos que pagan el peaje a Irán. Hablemos un poco de lo civil. Yo hablo de lo que dice el derecho naval. El derecho naval dice que tienes que detenerlos. Todas, las que pagan, las que no pagan, las que enarbolan bandera, cualquiera que sea la bandera que enarbolen, incluida la estadounidense. Es decir, incluso el país que impone el bloqueo no puede dejar pasar barcos mercantes por dentro. Pero aquí es un poco confuso. ¿Por qué ellos quieren ir solo contra las que pagan el impuesto a Irán? Esto es para decir, ustedes no pueden cobrar un impuesto por pasar por ahí, entonces nosotros bloqueamos a quienes quieren pagar el impuesto, mientras que a los demás no. Por el derecho internacional no se puede hacer, por el derecho internacional de la navegación, que es un poquito más vinculante que el derecho internacional humanitario. Y así sucesivamente, porque es lo que permite a todos navegar por el mundo, más o menos con tranquilidad. Si tú empiezas a decir, yo detengo los barcos alemanes, no detengo los franceses, dejo pasar los japoneses, detengo los chinos, vas en contra de los criterios que establecen el bloqueo naval. Tienes que rechazar, debes avisar a todos, rechazar a todos. Tienes el derecho de inspeccionar a los que decidas. Reforzar tu carga bélica o material estratégico para tu enemigo. Y per l'Iran. Derecho es un derecho de ahorro, es un derecho de... Afecta a toda la franja del Golfo Pérsico donde se encuentran varios países. Ahora no sé si los recuerdo todos, Omán, los Emiratos, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, todos estos están todos a su vez bloqueados. Si bloqueas el acceso al Golfo Pérsico o al Estrecho de Hormuz es lo mismo. Y con estos países no estás en guerra, porque otro requisito para imponer el bloqueo es que estés en guerra con uno de los países que vas a bloquear. El bloqueo es que hay países que vas a bloquear y que estás en guerra. Si no, se convierte en una medida de bloqueo comercial. Yo bloqueo los barcos españoles, así en el Mediterráneo solo comercio yo. No tiene sentido, necesitas tener una disputa un poco más concreta para poner un bloqueo naval, así que tienes que estar en guerra. Y me parece que Estados Unidos incluso, si no recuerdo mal, es aliado de Arabia Saudita, si no recuerdo mal. Entonces es un bloqueo a la mexicana, yo te bloqueo a ti, tú me bloqueas a mí, todos estamos bloqueados. En práctica... De todos modos, ahora no hay problema, porque total Trump, caminando sobre las aguas, logrará recoger las minas una por una. Como saben, él lo hace muy bien. Daniele, panes y peces, también estoy buscando... Entonces, Daniele, pues en Estados Unidos, ¿cómo tomaron esta historia de yo te bloqueo, tú me bloqueas? Todos estamos bloqueados, la economía se va al traste. Porque hoy estuve con Iván Greco y Semprini y me dice que la pizza, él está en Nueva York. Sucede, si no me equivoco, justo ahí, eso dijo. Yo estoy en una avenida donde hay una pizzería que en el transcurso de un mes la pizza pasó de $4.50 a $6, $1.50. Y la gasolina por galón se vende arriba de 4.50. Es como decir aquí que la gasolina cuesta más de 2 euros.
empiezan a subir los precios, esto en un mes. ¿Por qué? Porque ahí no es que tengan como nosotros el aguijón, esta gente de allá. O el control excesivo de los precios ya hizo que todo subió todo. Un poco, como decía Paolo, parece una maniobra desesperada eso de estar ahí haciendo un bloqueo y decir que quien le paga a Irán es quien será bloqueado. Además dijo que los ingleses están con nosotros y los ingleses dijeron que no, que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que no es cierto. ¿Cuáles son los comentarios en Estados Unidos sobre esta decisión de Trump? Bueno, si seguimos también los podcasts estadounidenses, incluso hace media hora, las preguntas que nos estamos haciendo nosotros también se las están haciendo ellos. En el sentido de que Trump ha logrado plantear no solo a los jefes de Estado y de gobierno de todo el mundo unas preguntas, o sea, ¿qué quiere este señor? Cosa vuole. Esta pregunta también se la está haciendo la opinión pública, en el sentido de que si vas a ver a una parte de los electores de Trump, ¿qué estabas diciendo? La gasolina a 4,60, así California, que es el estado que tradicionalmente tiene el precio más alto, se está acercando a los 6. La inflación, mencionabas Nueva York, ha vuelto a subir. Y me gustaría recordarles a tus seguidores de fondos que a mediados de mayo, el presidente de la Reserva Federal, que Trump intentó despedir durante un año, Powell, que además él mismo había nombrado solo para mostrar la coherencia del personaje, porque Powell le había dicho, mira que es peligroso bajar las tasas, básicamente bajar el costo del dinero. Ahora, quien sea que reemplace a Powell se encontrará con el problema inverso, es decir, que el costo del dinero ya está subiendo. Los precios están fuera de control, como en todos los países del mundo. Cuando empieza la inflación es fácil hacer que los precios suban, pero es muy difícil hacer que vuelvan a bajar. Te voy a dar un ejemplo. Las aerolíneas estadounidenses no solo aumentaron los precios de los vuelos, ¿no? Sino que también subieron los precios de los servicios individuales, por ejemplo, el equipaje. Tal vez antes el equipaje estaba incluido gratis en el boleto, ahora tienes que pagarlo. Entonces, tarifa por aquí, tarifa por allá. El estadounidense promedio, que todos sabemos que normalmente es una persona que vive, como se dice, de un sueldo al otro, o sea, de cheque en cheque. Sabemos que el 40% de las familias estadounidenses tienen en promedio $400 en el banco para gastos de emergencia. Entonces, en cuanto apenas tocas un poco el costo de vida, ya los afecta. Recortes a la ayuda para el sistema de salud estadounidense. La población sufre. En las encuestas, si vas a ver una parte de sus electores, es posible. Banco. Pero él dijo que de todos modos, en un mes, la situación se va a arreglar. ¿Se reabre Hormuz? De todos modos, nosotros les estamos vendiendo nuestro petróleo a los europeos, estamos ganando con eso. En fin, una parte de la opinión pública estadounidense lo acepta. El verdadero problema es lo que tú dices desde el principio, Mirko. Es decir, que cualquiera que haya leído las dos propuestas, llamemos las propuestas de los iraníes y de los estadounidenses, piensa que está tratando con dos guerras diferentes. No, dos guerras diferentes, de dos mundos diferentes, de dos siglos diferentes, 1, 2. El tema que acabas de plantear ahora, o sea, ¿qué se dice? Estoy influenciado por el hecho de que tengo algunos amigos que trabajan o trabajaban en el Departamento de Estado y de todos modos en agencias gubernamentales. Les doy un ejemplo. En el Departamento de Estado, el año pasado despidieron a unos 1,300 diplomáticos. El Departamento de Estado es pequeño comparado con el Pentágono, pero es decisivo. Lo recordó un excompañero mío de la universidad que fue embajador estadounidense en la OTAN y embajador en Pekín. Hasta hace 3 meses lo despidió, hasta hace 4 meses lo despidió, para variar lo despidió Trump. Y Nick Burns, que es una de las personas más autorizadas de Estados Unidos en estos temas, dijo, mira que este dúo Whitcock y Kushner va por el mundo muchas veces sin intérpretes, sin expertos del Departamento de Estado. Y puso un ejemplo, les dijo, pero nosotros teníamos colegas en el Departamento de Estado que hablaban farsi. Ahora, si tú vas a negociar con los iraníes, no hace falta ser un genio para entender que es fundamental tener a alguien que sea nativo.
y que también conozca la psicología del interlocutor o del adversario que tienes enfrente. A casi todos los despidieron. El otro tema que quien siguió la semana pasada justo en Parabelo, nosotros hablamos, si te acuerdas, Mirko, por primera vez, me parece que fue realmente el primer podcast italiano. Quien plantea un problema es el Pentágono. El Pentágono se ha convertido en un punto de resistencia formidable contra los líos de Trump y sus allegados. El Pentágono no solo tiene a mucha gente enojada porque han despedido incluso recientemente a personas muy capaces, sino también a quienes aún no han sido despedidos. Ya había planteado el problema cuando atacaban a los pescadores caribeños en aguas internacionales. Como decía el general Capitini, tú pasas por el cielo y a quien pase lo matas y luego te haré saber quién es, por qué y así sucesivamente. El Pentágono es un punto de resistencia. Lo otro, que es la novedad de esta noche y de lo que hablan todos los medios estadounidenses, son los insultos de Trump al Papa. Atención, esto esta noche está dividiendo al mundo católico y ojo, no solo a los católicos, también a los evangélicos, también a los cristianos, digamos, no católicos. También en la derecha, incluso en una parte del mundo que apoyó de manera importante la elección de Trump. Le dijeron, te has pasado. Una vez más les recuerdo que hace mes y medio yo estaba en Washington. Justo ese día él publicó los videos donde el expresidente de los Estados Unidos y su esposa eran Obama y Michelle dibujados como monos. Después de un tiempo él tuvo que quitar ese video increíble. Hoy pasó lo mismo. No solo lo puso, sino que después lo quitó. Pero hace media hora hizo una nueva declaración otra vez contra el Papa, diciendo las cosas que él les dice a sus adversarios políticos. Él no ha entendido bien que el Papa es el Papa, o sea, de todas formas, una autoridad moral. Es un perdedor, es alguien que no ha entendido nada. Trump. Entonces, tal vez el Leeds. Entonces, esto es de esta noche, en mi opinión, lo que más impacta a la opinión pública estadounidense, o sea, hay una parte del electorado de centro-derecha, para simplificar MAGA, y así sucesivamente, que por primera vez se dio cuenta de que no es el Papa quien critica la política de Trump, sino que es Trump quien ofende la figura del Santo Padre en cuanto líder moral. Les hago notar que esta noche el Papa está en Argelia, en un país musulmán, hablando de paz. Eso, con todo lo que Trump dice sobre los musulmanes. Lo último que los puede unir es el diálogo con las diferentes civilizaciones. Y también aquella declaración del otro día contra Alá por parte de Trump cuando habló de la destrucción de la civilización, al Papa le cayó muy mal, o sea, no estuvo de acuerdo. Imagínense que esta noche incluso desde Teherán llegaron mensajes de solidaridad con el Papa diciendo no deben tocar a Jesús. Diciéndole a Trump, entienden que esta es una situación que, según yo, espero estar equivocado, pero según yo, Trump va en serio. A estas alturas ya no sabe qué hacer. Y se está volviendo loco, si se puede usar una palabra que todos entendamos, se está volviendo loco según yo. Yo también creo que está ocurriendo una purga dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ya se había visto desde hace un tiempo, ¿no? Desde la época de los ataques a las lanchas de los narcos, de eso hablé. Hoy los volvió a sacar a relucir diciendo, no hemos destruido las naves de pequeño cabotaje iraní, pero ¿y si éstas se acercaran al bloqueo? ¿Recuerdan lo que hicimos en Venezuela? Eliminaremos esto también, además de que la mayor parte de la marina iraní está en el fondo del mar. Como él mismo escribe, honestamente encuentro estúpidos estos ataques al Papa, porque él tiene un electorado muy evangélico, apostólico, católico, lo que quieras, porque ahí se llega incluso a niveles donde hay un museo del creacionismo, cosas por el estilo. En Estados Unidos, lo cual es divertido, tienen un museo del creacionismo y también son de los mayores productores de ciencia en el mundo. Esas dos cosas son increíbles. Y lo otro es la depuración precisamente de muchísimos miembros de las Fuerzas Armadas que había comenzado justo en ese periodo. Es un museo de la ciencia de la inteligencia desde el punto de vista de los expertos, de lo que han estado haciendo recientemente.
El ex es mucho, mucho mayor desde hace una semana, porque así era hasta hace una semana. Significa que en Italia le dijeron, mira que eso que tú quieres lograr, la obra que es más que la. Como hemos visto, o la destrucción del programa nuclear, no es algo que puedas lograr solo con el poder aéreo, con voluntarismo. Probablemente, aunque a Hegseth no le guste lo que le dijo el jefe del Estado Mayor, y pones a alguien que te diga lo que quieres escuchar, pero los medios siempre los mismos permanecen. No es que los reporteros de repente vuelen solo porque cambias al jefe de Estado. Entonces los profesionales saben muy bien que toda esta campaña no empezó de la mejor manera y ahora realmente no saben cómo salir de esto. Y esto hay que decirlo, nosotros lo hemos dicho en varias transmisiones en vivo desde el principio, que los iraníes están llevando a cabo una estrategia extremadamente sabia. Hace tiempo que dejaron de intentar oponerse a las acciones estadounidenses e israelíes y siguen con su campaña, que es muy sencilla. Al final, transformar una guerra regional en una guerra global, en el momento en que se vuelve global, todo obviamente la culpa. El peso político y económico de esta acción recae más sobre los estadounidenses que sobre los israelíes, quienes además están llevando a cabo su propia campaña paralela en Líbano. Tarde o temprano no puedes soportar el peso, no digo militar, sino económico, y la presión del mundo que quiere que te vayas de ahí. Entonces el bloqueo, en mi opinión, de Trump es realmente el último movimiento desesperado de alguien que no sabe qué inventar con tal de manejar una situación que él mismo creó. Luego esto es típico de los estadounidenses, ¿no, Paulo? Primero era el problema, luego te ofrezco la solución. El problema es que aquí y aquí, problema tras problema, bloqueo de un lado, bloqueo del otro, no se sale de esto. De hecho, también está el movimiento de barcos chinos. En fin, la cuestión se está ampliando porque cada vez más gente quiere estar, se interesa, creo, en lo que está sucediendo. Alguien dice, digamos, además de cuánto el petróleo cotiza en euros o en yuanes, y estas son algunas alternativas. Algunos ya habían empezado a pagarle a los iraníes en una moneda que no es el petrodólar. En este sentido, los iraníes también habían propuesto. Luego quedó en letra muerta. A los europeos les decimos, hacemos un acuerdo donde ustedes pagan y pasan tranquilamente. Creo que a las monarquías del Golfo no les gusta para nada, porque si todo lo que exportan no tiene que pasar por el control estricto de Irán, existe el riesgo de que Irán haga un poco como Egipto. Empieza a cobrar peaje y se fortalecería muchísimo, y eso no lo quieren para nada. Pero el bloqueo no es sostenible, según tú, Paolo, un bloqueo de este tipo. ¿Cuánto tiempo puede mantenerlo? O sea, un par de meses, ¿cambiará de idea en una semana? Pero ¿cuánto técnicamente, cuánto quiere, o sea, desde el punto de vista militar, mantener bloqueado un estrecho pedazo de mar puede hacerlo durar todo el tiempo que quiera? Que puede sostenerlo frente a toda la opinión pública y a las presiones de todo un planeta. Y eso es otro asunto completamente distinto, para volver un momento al tema del Papa. Yo empiezo a volverme fan de Urbano VIII y de Pío V, que eran un poco más como si Urbano VIII se lo hubiera dicho. Un asunto así ya se encontraba invadido tranquilamente. Por eso, en la historia de la Iglesia hay papas bastante duros, mucho más duros que el Papa de hoy. El presidente de los Estados Unidos, que actúa sin la menor perspectiva, sin el menor rumbo. Puede que me equivoque con el cargo, pero hoy en Pekín está de visita oficial el primer ministro español Sánchez. Y ayer o hoy también estaba. Y aquí me puedo equivocar. El emir de, no me parece, pero de verdad alguien importante del Golfo, de los países que hoy están en guerra. ¿Cuándo empieza a llegar esta peregrinación? Y también esperan, y también está de visita la presidenta o el presidente del Kuomintang de Taiwán, para decir cuándo empieza a tener este tipo de relaciones. En el lapso de una semana, 10 días, todos en Pekín, ya te da la idea de cómo está empezando a mirar el mundo para poder avanzar, porque también hay que hacerlo. O sea, frente a una acción uno puede tener una forma de reacción, pero ante gestos irreflexivos ni siquiera te da tiempo de elaborar una estrategia de reacción. Ahora Trump impone el bloqueo. Qualcuno, honestamente, ¿puede pensar cuánto durará? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las reglas de enfrentamiento, según ustedes?
Alguien que tiene que reaccionar puede dar una orden al barco. Mira, estamos hablando de un barco gasero que si apenas lo tocas, explota. Prácticamente lo ves desde la luna, lo ves. ¿Qué debe decir el armador de este barco a su capitán? Frente a quien toma la decisión final que está luchando, como el presidente de los Estados Unidos, rodeado de gente que cuando no está luchando dice tonterías impresionantes. Esto no hace más que aumentar la entropía, que aumentar la confusión, y lleva a todos, pero de verdad a muchos, a recurrir al único que hasta ahora no ha causado problemas, que en definitiva es China. Ahora, que sea conveniente recurrir a China o que lo haga por espíritu de bondad, no, pero frente a un loco, un delincuente ya es mejor, porque al menos tiene una línea de racionalidad. Teniendo que elegir entre un loco furioso y uno que es solamente un aprovechado, elige al aprovechado, porque tal vez encuentres un punto de acuerdo en los intereses comunes. Y esto es lo que están empezando a hacer en varios estados del mundo. Acudir a una potencia que hoy es percibida como un factor de pacificación y, una vez que eres percibido así, ser desplazado de esa posición se debe a muchos grandes errores de Pekín. Será un poco difícil porque Pekín ya es muy cautelosa en su accionar, siempre ha tenido una estrategia muy prudente que evita el enfrentamiento armado o incluso el enfrentamiento directo. Por lo tanto, que Pekín haga algo tan equivocado como para hacer que todo vuelva a los brazos de Estados Unidos empieza a ser bastante difícil. Y este es uno de los mayores daños que Trump está causando a su país y a los que están alrededor de su país, como nosotros, por ejemplo. Quizás no es tanto, nosotros lo tomamos a broma, es la rareza, pero las posiciones que pierden los Estados Unidos como prestigio internacional no es que las recupere con un nuevo presidente. No es que digas, no, discúlpenos, nos equivocamos, pusimos a ese raro, ahora ya volvimos a la normalidad, porque mientras tanto esas posiciones ya las ocupan otros en tu tiempo y tienes que esforzarte mucho para desplazarlos y tienes que pagar mucho para desplazarlos. Entonces yo, hablando de Einstein, no sé exactamente lo que hará Trump, pero estoy seguro de que el próximo presidente, como ya he dicho en otras transmisiones en vivo, pasará sus 4 años de mandato pidiendo disculpas a medio planeta. Bienvenido, Edward, llegaste justo a tiempo, como se dice, buenas noches. Hablando de lo que dijo el ministro de Defensa chino, que le dijo claramente a la Marina estadounidense, nuestras naves están usando el estrecho de Hormuz, tenemos acuerdos comerciales y energéticos con Irán, no interfieran. Y tú llegas de golpe, ¿no? Sí, ni siquiera fue a propósito. Todavía no había leído la canción. Y me mandaste esto justo antes de la transmisión en vivo, así que adelante, ¿no? Exacto, yo también estaba considerando esa hipótesis que China, precisamente sabiendo lo importante que es el tráfico comercial que pasa por Hormuz para China, imagino que no acaban de hablar de eso. En esencia, es evidente que la jugada de Trump es realmente una imposición y abre la posibilidad de un enfrentamiento, al menos diplomático, muy importante como acabamos de ver. El problema, sin embargo, para China, y ese es precisamente el enfoque de esta publicación que ven que le envié a Mirko hace poco, es que en este momento en la zona, básicamente en el mar Arábigo, si quisiera desplegar fuerzas aeronavales, realmente tendría un contingente muy limitado, porque China tiene una base que está en Djibouti, así que es una base desde la que puede, de todos modos, estacionar algunas unidades navales. Normalmente hay algunas unidades navales estacionadas ahí, pero en este momento sigue siendo una fuerza muy reducida. Como pueden ver, una es la que ven ahora. Es una fragata, la fragata Da King, mientras que la otra es la que justamente está a la izquierda. Es un destructor de escolta. Entonces, en esencia, solo hay 2 unidades de superficie relativamente modernas, pero si queremos incluso llegar a imaginar un enfrentamiento que yo no creo que sea realmente posible. Pero justamente, imaginando este escenario, serían enormemente inferiores a las fuerzas de tarea estadounidenses en la zona. Entonces, esto es lo que podría hacer China. Pero entonces siempre existe la hipótesis, en mi opinión, de escoltar embarcaciones comerciales.
Esto es posible de todos modos, así que usar tal vez al principio las 2 unidades que tienen el lugar para justamente mostrar la bandera, digamos, escoltar las embarcaciones, sin obviamente buscar el enfrentamiento y avisando obviamente a los mandos estadounidenses. Pero esto también abre escenarios de pesadilla, porque sería básicamente violar el bloqueo que tienen los estadounidenses. Como pueden ver, veo que ni siquiera está claro porque en algunos casos lo veremos después. Sí, así. Los barcos intentan entrar y salir, luego dice cuáles pagan, buscando más allá, no. Hoy me parece... Este primer tuit justamente de Trump, que es de ayer, fue el primer tuit en el que se anunció este bloqueo. De hecho, era muy confuso, parece generalizado, etcétera, etcétera. Mientras que hoy vi que el CENTCOM, o sea, el Comando Militar del área estadounidense, también hizo un tuit, porque al parecer se usa X para estas comunicaciones, hizo directamente un artículo en X, algo que veo pocas veces, en el que especificó que son un objetivo de este bloqueo naval los barcos que utilizan los puertos iraníes y que por lo tanto o llegan de puertos iraníes o tienen como destino declarado los puertos en las costas iraníes, mientras que los barcos de los países que no participan en el comercio con Irán, pero que de todos modos están en el Golfo, en teoría pueden pasar. También aquí podemos imaginar que se crean zonas muy grises con algunos barcos que dicen que van a un lugar y luego tal vez terminan en otro. Esta también es otra hipótesis que se me ocurre. Además, hoy vi que siempre, si no lo eran, fuentes militares estadounidenses han declarado que habrá un periodo inicial en el que el bloqueo no se aplicará de manera generalizada. Tampoco en esos barcos que van hacia Irán para dar tiempo a los barcos que ya están cargados y que ya están en la zona de países neutrales de irse. Así que también leí esto hoy, una especie de marcha atrás parcial, si queremos verlo así. Mientras que efectivamente el primer tuit de Trump era realmente un acto de guerra, básicamente, contra Irán, obviamente. Esto es un poco difícil. Entiendo que al salir está bien, es obvio que vienes del Golfo Pérsico, pero al entrar, ¿quién me prohíbe declarar que voy o que soy? Exacto. En Irak y luego en el último momento giro hacia Irán. Pero de hecho, eso lo veremos. Siempre existe la posibilidad de que en estos días tal vez las negociaciones, las tratativas, las cosas cambien otra vez, por supuesto. Pero si eso no sucede y realmente empieza el verdadero bloqueo, entonces pasan los primeros días que dijeron que darían un poco de tiempo para irse y hay los primeros barcos, tal vez con bandera china, que intentan pasar. Es algo de una gracia, una calidad inaudita. Aún más, como dijo Mirko ahora, si luego hay barcos, tal vez incluso iraníes, o de países que no son enemigos, que dicen que van a Irak, que dicen que van legítimamente, podríamos casi decir, o sea, desde su punto de vista, ¿qué deben hacer? Dicen que van a un puerto y luego al final cambian de idea, van a otro, o de todas formas cambian su declaración. Por cierto, esto se ha visto muy seguido, recuerdo, con las acciones de los hutíes sobre el tráfico mercante en el Mar Rojo. Recuerdo que en los sitios donde figuran los barcos mercantes, que tienen justamente la posición y también el puerto tanto de procedencia como de destino declarado, a menudo se hacían estos juegos en los que se decía un puerto y luego en realidad se terminaba en otro puerto. O incluso recuerdo que barcos mercantes, tal vez pro-occidentales, digamos, permíteme el término, occidentales, escribían, no, nosotros somos tripulación china, barco chino, vamos a puerto chino. Estaba escrito así, digamos. En el transpondedor, básicamente, que luego es detectado por los sitios que usamos para rastrearlos, y luego en realidad obviamente no eran barcos chinos. Entonces se crean todas estas zonas de sombra, zonas grises, que obviamente podrían llevar a, no digo a un enfrentamiento armado, pero como mínimo, situaciones realmente de crisis, justamente, de crisis en las que Estados Unidos intenta tal vez abordar algunos de estos barcos, intentan controlar la carga, a dónde va dirigida, intentan justamente, usando tal vez helicópteros, fuerzas en el lugar, verificar físicamente que lo que declara el barco coincida con el contenido y que realmente se dirija al lugar que declara. Pero si te encuentras en medio, aunque sea solo una de esas 2 pequeñas unidades chinas que vimos, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Te acercas? ¿No te acercas? Según yo, ya estamos en una locura dentro de otra locura, pero hay que leer, o sea, hay que considerar ya todas las opciones
De hecho, el otro día se hablaba de un par de destructores estadounidenses enviados ahí para detectar minas, pero también lo comenté con Giulio Poggiaroli. Sí. ¿Qué haces aquí? No tienen la capacidad de dragarlas, etcétera. Tal vez solo pueden detectarlas. Bueno, aclaro que sobre este tema no estoy realmente al tanto, no he tenido oportunidad de investigar, bueno, en detalle, pero también a mí me parece muy dudosa la eficacia de esos dos destructores, que son unidades generalistas, muy eficaces en otros roles, pero para acciones de desminado me parecen poco adecuados. Y además sobre ese tema, que de hecho es una cuestión bastante inédita porque sería la primera vez que unidades militares estadounidenses navales cruzan Hormuz desde que empezó todo este lío. Permítanme el término. Y de hecho también te mandé una fuente al respecto, si no me equivoco, porque ni siquiera está tan claro que esos dos barcos, que esos dos destructores hayan realmente transitado ambos, como dijeron, por el estrecho. Porque por lo que he visto en realidad, de hecho, un analista revisando siempre los sitios de rastreo de barcos con el transpondedor, entonces, de todos modos, hay márgenes de error. Pero bueno, no es seguro, no se puede verificar, al menos hasta esta mañana, temprano en la tarde, cuando revisé que realmente hayan pasado las dos por Hormuz. Es posible que una ya estuviera adentro, bueno, más allá de Hormuz, que se haya acercado y luego haya regresado. Entonces no es seguro que, obviamente los iraníes dijeron que no pasaron, así que las declaraciones de los dos contendientes se contradicen. En este momento yo no sabría confirmar la tesis estadounidense. Exacto, esta es la evidencia que no es suficiente para hacernos decir que efectivamente hayan pasado, porque en ese momento son dos, los destructores, dos diferentes, que podrían en realidad haber llegado desde lados opuestos y luego haber regresado. Entonces no se puede afirmar que hayan pasado según, obviamente, las fuentes abiertas que tenemos. Luego, si salen otras, podemos desmentirlo o confirmarlo, eso sí. Y además los lados pasan obviamente por el lado más lejano. Es el que está cerca de Omán. Daniele, muchos también se preguntaban en el chat si existen demócratas en Estados Unidos que estén listos para aprovechar este caos. Hay un movimiento, al menos dos preguntas se han escuchado de que muchos senadores quisieran hacer otro juicio político contra Trump. Esta es una noticia real. ¿Qué tan factible es? O los estadounidenses, como hemos dicho a menudo en este canal, se han dado cuenta de que Trump también podría decidir irse. Y luego habría discusiones internas, ¿no? Si tiene los poderes o si no los tiene. El problema es que si él lo hace a nivel técnico, luego a ver cómo decide 6 meses después si tenía o no tenía derecho a hacerlo. Y entonces nos dimos cuenta de que cuando tienes un presidente tan fuera de lo común, tan poco convencional, los famosos mecanismos de contrapeso del poder en Estados Unidos están bastante debilitados. Exacto, porque nunca habías tenido un presidente con el que tuvieras que lidiar de esta manera. O sea, Obama en comparación como mucho te daba un pequeño empujón. Bueno. Este punto es muy importante. Vi la pregunta de tu seguidor sobre los demócratas. Los demócratas, como hemos estado registrando desde hace 1 año y medio a nivel nacional en el Congreso, todavía están bajo presión. O sea, tienen un viejo grupo dirigente que básicamente es el de la generación de Biden, de la Pelosi, que ya no puede más, o sea, que está bajo presión. Están creciendo a nivel de gobernadores, especialmente las figuras femeninas, según yo. Las dos mujeres elegidas en Rhode Island y en Virginia son muy interesantes, además del gobernador de California, que sin embargo, según yo y también según amigos estadounidenses, está en una posición demasiado radical. Permíteme la expresión, está a la izquierda en comparación con el votante medio estadounidense. Entonces, en el Congreso están bajo presión. Segunda cuestión. La pregunta que hacías antes sobre la inflación y todo eso se la están haciendo todos. Ya el año pasado todos estábamos convencidos, empezando por los economistas más importantes del mundo, de que con la introducción de los aranceles, contra todo y contra todos habría un impacto muy fuerte en la condicionalidad económica estadounidense. Lo hubo, pero no tan fuerte.
Mientras más te acercas a las elecciones de medio término, más claro es que el aumento del costo de vida afecta al votante individual. Si lo ves, muchas reuniones de diputados y senadores republicanos a nivel popular en las comunidades, en los pueblos, terminan con polémicas muy fuertes, en el sentido de que el votante promedio republicano no está contento. Pero ojo, el hecho de que ellos no estén contentos. Por ejemplo, en los medios italianos se insiste en que Trump está muy bajo en las encuestas. Es cierto que está muy bajo en algunos temas, no en todo. También es cierto que, sin embargo, esto no significa, 1, si no hay elecciones puedes estar incluso en 0.1 en las encuestas, pero sigues gobernando. 2, no significa que solo porque estás muy bajo, si se vota mañana en la mañana, ganan los demócratas. Pasemos al tema del juicio político, que es un punto sobre el cual desde hace meses, de hecho diría, hay que reconocerle a Parabellum, entre los pocos sitios italianos que han abordado seriamente el tema. El juicio político, si se vota hoy, digamos así, si se vota hoy, los demócratas ganan en la Cámara. Entonces Trump ya lo dijo hace 2 meses, lo hablamos justamente aquí. Hace 2 meses, en una reunión con los diputados republicanos, dijo, aquí, si se va a votar, yo caigo, porque perdemos, yo recibo el tercer juicio político. La discusión es que si sigue adelante, como describía el general Catini, desde un punto de vista también militar, pero como consecuencia política de decisiones poco claras, digámoslo así, a nivel militar, corre el riesgo de perder también el Senado. Entonces ahí la cuestión se vuelve muy grave, porque de hecho son capaces de poner bajo acusación a medio gobierno. Los demócratas están esperando abiertamente el día en que se va a votar, y como todos los países del mundo, lo vimos también ayer en Hungría. Si lo piensan, se vota sobre la situación económica, no se vota sobre la política exterior. No es Irán quien hace votar a un campesino de Oklahoma, pero es la consecuencia de un bloqueo que tú creaste, o sea, tú creaste un problema y ahora estás ahí demostrando que lo resuelves. 1, 2. Una discusión que justamente esta mañana se daba en los podcasts estadounidenses es esta. Se rumora que Trump al final intenta alcanzar un acuerdo de mediación con los iraníes. Muchos conductores de podcast estadounidenses decían, pero discúlpame, ese acuerdo de compromiso ya lo había hecho Obama hace 15 años. Yo estaba presente cuando, después de los acuerdos de Obama con Irán, que eran acuerdos limitados con 1000 cosas, pero eran acuerdos, yo estaba presente. Cuando Obama fue a la conferencia mundial anual del IPAC en Washington, el IPAC, saben, es el lobby judío estadounidense más importante, increíblemente importante. En ese momento vino Obama y poco después vino a hablar Netanyahu. Fue un enfrentamiento entre titanes en el sentido de que Obama defendía obviamente su propio acuerdo de compromiso con los iraníes. Netanyahu ya en ese entonces dijo, ni hablar de eso, y así sucesivamente. La realidad es que en el debate actual también en Estados Unidos alguien dice, pero ¿no será que Trump, después de todos los líos que ha causado, se ve obligado a volver a los acuerdos de Obama? Que él, Trump, apenas se convirtió en presidente, los canceló. Esos acuerdos tenían una virtud de alguna manera de mantener alguna forma de control. Con un solo punto que me gustaría subrayar, que me parece que nadie ha aclarado todavía. Si recuerdan, vamos 15 años atrás cuando comenzaron todos los ataques, primero con Irak, pero luego con Libia. ¿Qué le dijeron los estadounidenses a Gaddafi? Tú renuncias a las armas químicas bacteriológicas y seguimos adelante y seguimos adelante. Apenas aceptó el compromiso, lo destruyeron. Entonces el mensaje que se les dio a los chinos, especialmente yo recuerdo que hubo una discusión incluso en las universidades en Washington sobre esto, que los amigos, los académicos chinos decían, pero disculpen, ¿cómo pueden los Estados Unidos de América llegar a un acuerdo incluso con un dictador como Gaddafi y a la mañana siguiente de que él acepta lo eliminan? Nadie va a confiar más. Eso era una oferta.
que ellos esperaban que rechazara, pero en cambio los aceptó. Exacto. Pero discúlpame, el otro gran y clamoroso error, porque siempre hablamos de manera crítica sobre Trump, pero también Obama hizo cosas tremendas. Empezando por el apoyo que le dio a Sarkozy para destruir en contra de la opinión de los italianos de derecha e izquierda, destruyeron Libia y les habíamos dicho, tengan cuidado. Cuando Obama le dijo a Assad, esta es la línea roja, no te atrevas a matar a tu pueblo porque te haré pagar. Después de eso, él lo hizo de todos modos y Obama no hizo nada. Entonces, ¿por qué les digo estas cosas? Porque el comportamiento de Trump no es tan excepcional entre las conductas que surgen de las élites dirigentes estadounidenses. Hay momentos en los que los estadounidenses hacen unos desastres increíbles y digo una última cosa porque aprecié el comentario que hizo el general Capitini sobre la visita de la jefa de la oposición de Taiwán a Pekín. Si leen el Financial Times de esta mañana, o sea, de lunes, verán algo muy interesante, que en realidad los chinos llenaron de mensajes positivos a Taiwán. No los amenazaron en absoluto. Les dijeron, aumentemos la cooperación, veámonos más seguido, mándenos sus productos, incluso los culturales. O sea, los chinos, confirmando lo que dice el general Capitini, en mi opinión entendieron que se abrió una oportunidad en un mundo en el que nadie logra entender qué quiere este hombre Trump. Se necesitan posiciones que de alguna manera sean comprensibles, al menos. Última cosa, la bofetada que recibieron anoche en Budapest. Quiero decir, Trump el otro día envió a su propio vicepresidente. Todos sabíamos que Orbán iba a perder. La discusión era si perdía por poco y entonces ya no podías, se trababa la situación constitucional húngara o si lograbas devolver a Hungría a un estado de derecho. Pero que perdieran las elecciones, eso ya se sabía. Que hayas metido a tu vicepresidente de los Estados Unidos de América en una campaña electoral de un país miembro de la Unión Europea, sabiendo que iban a perder las elecciones, no es una señal tranquilizadora, porque alguien te diría, con todo respeto, que no eres precisamente un genio. No, fra l'altro la visita de Vance hizo que la encuesta bajara aún más. Exactamente ese es el análisis que hiciste bien en mostrar. Atención, porque es una señal, o sea, el general Capitino hizo bien en subrayar este punto. Hay un pasaje muy interesante aquí dentro. Bueno, quizás se están dando cuenta de que al final el poder blando es lo mejor, pueden hacer incluso algo federal, ¿no? Taiwán mantiene su independencia, pero nominalmente forma parte de la Gran China, así quedas bien con ambos sin tener que entrar en conflictos. Las elecciones que han visto, la guerra en Ucrania, lo que está pasando con Trump, etcétera, por una islita así, sé que es una obsesión secular, histórica, etcétera, pero no vale absolutamente la pena. Luego es obvio que los chinos siempre hacen algo muy de fachada, pero de todos modos siguen tranquilamente violando el espacio aéreo, aumentando los ejercicios militares. Hay una colaboración en curso con los rusos, tanto para ejercicios navales como para operaciones de desembarco en coordinación con los paracaidistas rusos. Entonces, de todos modos, continúan por debajo de la mesa con su programa militar, siguen avanzando, ni más ni menos, además de que prenden la televisión taiwanesa. Pero tal vez también puede ser cuestión de probemos ambas vías, el palo y la zanahoria, y veamos cuál de las dos nos acerca más. ¿Por qué abandonar completamente un camino? Probémoslas todas con tal de alcanzar nuestros objetivos. También quería preguntar esto, Paolo, ¿qué piensas de lo que pasó en Hungría? Es cierto que al menos en Internet era bien sabido, desde hace al menos 2 meses sabíamos que Magyar iba a ganar por mucho sobre Orbán, entonces quizá Daniele con un poco de malicia quería decir que Trump mandó a Vance para hacerlo fracasar, para que fuera allá a quedar bien y luego regresara a casa con una derrota total.
o por total incompetencia, ignorancia y desconocimiento de la situación real del pueblo en Hungría. El otro día parecía que la gente había ganado el mundial. 80% de votantes, no se veía algo así desde el 89. Pero aclaro que no es que sea un experto, no solo no soy un experto, ni siquiera me meto mucho en el tema, pero veo esas cosas que todos escuchamos. Después de 16 años cualquiera, quien sea, haga lo que haga. Tomemos al canciller alemán Kohl, que estuvo 12, 14 años, Merkel, que estuvo 10 años después de cierto número de años. Aunque se postule Pinocho, gana las elecciones porque, sabes, basta, intentemos, después de 16 años de Geppetto, probemos con Pinocho, van por una vez, esto es normal, primero. Segunda consideración, no es que haya ganado la oposición. Miren que Hungría tiene una situación muy extraña porque tiene la derecha más dura y la derechísima. Hay todo un parlamento hecho así, no hay nadie del centro, de la izquierda o de la extrema izquierda. En todos los demás parlamentos del mundo, digamos que hay un grupo progresista, hay un grupo conservador, o si lo hacemos en base ideológica, hay un grupo de izquierda y un grupo de derecha. Hungría no, Hungría solo tiene 50 tonos de negro, digamos, y eso es todo. Así que todos estos aplausos por el cambio de este y de aquel, miren que han pasado del negro sepia al negro metalizado, pero sigue siendo lo mismo. Ahora hay que ver las acciones que siguen a esto. Nosotros vemos con certeza que de ahora en adelante la bandera de Europa ondeará en el Parlamento de Budapest, libre como nunca antes. Pero todavía hay que ver por qué los electores todos, el 80% de los electores húngaros lo han dicho. Todavía queremos una Hungría que no sea precisamente esa gran nación progresista, abierta a esto, abierta a aquello, abierta por aquí, abierta por allá. Queremos a alguien un poco más tranquilo que Orbán, pero que esté más o menos en esa línea. Eso es lo que están diciendo. Sí. Esto también lo dice Paolo desde su punto de vista, ¿no? A la gente no le gustaba mucho la afiliación con Rusia y sobre todo la campaña de Orbán contra Zelensky. Prácticamente en un cierto punto parecía que los dos candidatos en Hungría fueran Zelensky y Orbán, porque había muchos carteles en contra de Zelensky. Sí, pero en Italia... Un progresista. En Italia, ven, esto no tiene nada que ver con un éxito de la izquierda. Él incluso viene del partido. Se necesita una buena dosis de imaginación que se aleja bastante de lo que es el dato real del asunto, el dato real. Es interesante, ahora estaba buscando mientras me escuchaba, pero me prometo encontrárselo para la próxima vez. Hay un pensador, un filósofo francés, que sacó un término muy interesante, se llama la crisis de los estados gladiadores, o gladiadores, depende de cómo se diga. Existe la idea de que es la fuerza, que es la violencia la que regula las relaciones entre los estados. Él sostiene algo que, según yo, es muy interesante, que esto era válido en la época en que en la arena política solo existían los estados. O sea, cuando era la época de la Guerra Fría, yo tengo más tanques, tú tienes más tanques, yo me hago el duro, tú te haces el duro. Ese era el sistema que regulaba todo el sistema. Hoy, él dice, han aparecido otros actores transnacionales, por lo que este enfoque ya no funciona, porque simplemente no encuentras al enemigo. El enemigo no acepta pelear contigo a tu manera. Te enfrenta de otras maneras, con movimientos de opinión, desprestigiándote a nivel mundial con memes, con cosas así, haciendo movimientos culturales por todos lados. Dices, pero no me disparas, no. Solo te hago quedar en ridículo, en resumen. Te hago parecer ridículo. Y esto es algo que también aporta una gran novedad a las relaciones entre las naciones. Hay naciones que empiezan a entenderlo y otras, y en este caso me parece que Estados Unidos es una de ellas, que se han quedado en un modelo pero anterior a la Segunda Guerra Mundial, o sea, en la política de las cañoneras. Miren que todas las cosas, todas las acciones políticas nacen de una visión que se tiene del mundo y de uno mismo respecto al mundo. Por eso, por ejemplo, la ley naval de Estados Unidos derivará de la idea que tienen los Estados Unidos sobre las relaciones con las potencias que compiten con ellos. Y si no entienden que quizá los chinos nunca querrán hacer una batalla naval frente a Taiwán por el dominio del Pacífico, seguirán construyendo portaaviones, seguirán haciendo cosas que
en la práctica para la próxima guerra no serán las que se necesitan. Ya hemos tenido 2 avisos de esto, ya la guerra en Ucrania con la llegada de los drones, de un tipo de guerra pobre que vence a una guerra rica, y los iraníes solo han reafirmado esto, una guerra pobre que pone en aprietos a nivel internacional a una gran potencia, y la pone en aprietos mucho mayores. Probablemente este es el nuevo paradigma, y si no ves esto, también tienes dificultades para imaginar tu modelo de defensa, tu modelo de cómo relacionarte con las demás naciones. Miren lo poco que está tomando repensar el esquema de alianzas. Europa está empezando a pensar seriamente. Quizá los estadounidenses nunca han sido tan aliados y no está dicho que si realmente los necesitáramos nos defenderían. La preocupación no es la estadounidense de que cuando ellos necesiten ayuda, los europeos no los defenderán. Es exactamente lo contrario. Si nosotros necesitamos, son los estadounidenses quienes no nos defienden. Y por eso tenemos que construir una serie de relaciones internacionales de defensa que tomen en cuenta esto, y lo estamos haciendo rápidamente, a una velocidad que hace 20 o 30 años ni siquiera se habría pensado o considerado posible. Ahora, entender estos elementos, en mi opinión, te da una clave para interpretar los acontecimientos de aquí a unos años con un mayor grado de realismo. Parece que Estados Unidos hasta hoy no lo ha comprendido. Y siguen ladrando, cuando el sonido del perro que ladra ya no da miedo porque se tiene miedo de otra cosa y se buscan seguridades en otras actitudes, aunque cuesten. O sea, ¿qué creen? ¿Que acercarse a China significa hacerlo gratis y sin tener que pagar un precio, pero al menos te da a cambio cierta estabilidad, cierta tranquilidad? Y entonces estamos en un momento, para mí, realmente mucho más complejo que las tonterías que va haciendo Trump por todos lados, porque no es tanto él, sino todo un grupo de personas que cree que esa es la manera de dialogar con el mundo. Y el mundo simplemente ha dejado de dialogar con ellos. No es que los confronte, simplemente no los escucha. Que es aún peor, que es aún peor. Pero no tanto eso, hay países que sí se comunican. Antes Eduardo decía, CENTCOM se comunica a través de X. Hay países que ya despertaron, o al menos algunas entidades incluso estatales, y realmente usan las redes sociales como medio de comunicación, muchas veces las embajadas. La embajada rusa en Italia es particularmente activa en X, y hay países, en cambio, que ignoran. Por ejemplo, nunca verás a la von der Leyen, algo así, escribir en X, ¿no? Comunicados, etcétera. Hay un mundo que se está moviendo porque entiendes, cuando escribes algo en X, ni siquiera necesitas levantar el teléfono y llamar al periodista. Los periodistas ya están ahí esperando. El mundo ya está ahí esperando a que salga este nuevo tweet de Banzo, de Hexet, y entonces también es una forma más directa de controlarlo tú mismo. Porque puedes lanzar algo ad hoc. Miren que hoy disparamos, miren que ahora hacemos la paz. Si tú dices, que luego Trump siempre lo dice, el último es de hace una hora, donde dice, de todos modos ahora los iraníes se acercan a nosotros con un acuerdo, pero me acabas de decir que les vas a poner el bloqueo. Y entonces tal vez el mercado se calme, al día siguiente empieza un'altra dichiarazione, y entonces nos damos cuenta de que quien sabe usarlo también puede aprovecharlo bien. Sabemos que hubo mucho uso de información privilegiada durante este periodo de comunicados y aplazamientos de tratados. Solo hay que seguir Polymarket y otras cosas. Apuestas de millones hechas 2 minutos antes de que salga un tuit. Curiosamente siempre pasa los viernes por la noche y además todos saben que las bolsas están cerradas el sábado y el domingo. Incluso he visto en Polymarket apuestas sobre el número de barcos que pasarían en una semana por Hormuz. Había cosas increíbles. Pero efectivamente, eso también es un factor. Pero me pregunto, retomo lo que dijo Capitini, porque efectivamente, fuera de nuestro ecosistema mediático occidental, ¿cómo se ve esto? Según yo, se ve como que Estados Unidos debería ser la potencia que garantiza el orden, que garantiza la seriedad internacional, el libre comercio y todo lo demás. No es así. Incluso la forma de comunicar, justo como lo que acabas de describir, Mirko, es un nivel de seriedad que no es serio, que según yo, a la larga en los países
tal vez sobre todo en Asia, aquellos que no se dejan someter fácilmente mediante amenazas, justamente la hegemonía estadounidense más o menos directa empieza a ser cada vez menos atractiva. Muy poco, y por otro lado... Es que en inglés, pero que reflejan a escritores y personalidades de ese mundo. Ahí son ellos los que pagan la crisis más dura. No Europa, no América del Estrecho, pero la mayor parte es precisamente la dependencia. Era asiática. 2, ¿sabes el valor que le dan a la palabra los chinos, japoneses, etcétera? Basta con ver la cara de la primera ministra japonesa. Cosas así, se quedó helada. Entonces ya consideran que nosotros, los occidentales en general, somos menos confiables, menos honorables. Luego aparece alguien como Trump, alguien como Hegseth. Es obvio que para ellos teníamos razón, somos decadentes y esto es la demostración, porque además uno alimenta sus propios prejuicios. Gracias. Teníamos razón al decir que estos son decadentes, etcétera. Imagínate la imagen que da quien sigue, como decimos, a aliados o pseudoaliados en varias empresas. Ahí todavía quizá es más miserable, si se me permite, porque al menos los estadounidenses, Trump, el liderazgo estadounidense ha elegido, en mi opinión, precisamente esta forma de hacer política muy de gángster. Capitini tal vez ya no funcione mucho porque tienes que encontrar a alguien que juegue contigo esta partida, como Rusia. Quizá Rusia todavía juegue esta partida de esta manera. Ya China parecería poco, para bien o para mal, porque paradójicamente ya lo había hablado con Mirko en otras ocasiones. China, por ejemplo, de ayuda militar a estos países aliados, envía realmente muy poco, no hace nada, no participa en esto, en esta forma de jugar este conflicto. Y sin embargo, al no participar de esta manera, de todos modos, das la impresión, digamos, de todo, un calibre superior de seriedad, de confiabilidad, de seguridad, incluso simplemente de seguridad. Si soy aliado de un país como Estados Unidos, hoy en día existe el riesgo de terminar en guerra cada 3 días. O que de todos modos me pidan enviar, justamente veía antes también una pregunta en el chat, mandar tal vez barcos para ayudarlo aquí y allá en la guerra en la que nosotros no tenemos nada que ver o de todos modos no ganamos nada con eso. Incluso la misma potencia, digamos, hegemónica, o de todos modos la que debería ser la potencia hegemónica, pone en riesgo el bienestar económico global por cuestiones de importancia relativamente secundaria. O sea, no es que Estados Unidos, según yo, de hecho, si no hubieran atacado a Irán, estuvieran en riesgo de alguna amenaza bíblica o algo por el estilo. Entonces, en este momento parece algo realmente irresponsable. Eso es. Mira, Eduardo, según yo también hay que hacer, tal vez se haga una transmisión en vivo especial, en el sentido de que Irán es realmente un aliado de China, lo digo así, han estado cerca, aliado, una relación de conveniencia. Ellos nos venden el petróleo. ¿Por qué los chinos deberían arriesgarse? Uno, la reputación, porque si realmente enviaban muchos sistemas de armas, etcétera, corren el riesgo de que tal vez no funcionen bien, que sean destruidos. Quedas mal, te haces daño en lo que respecta al mercado de adquisiciones. Y sobre todo cuando te involucras tanto con un aliado que luego ni es tan aliado, en realidad solo te compran cosas y ya. Existe el riesgo de que luego te metas en un túnel donde tienes que seguir manteniendo y sosteniendo a ese país. Es un error que cometió Rusia en los años 80 cuando empezó a apoyar solo por tratar de atraer a la mayor cantidad de países posible. Y se quedaron con una avalancha de países del tercer mundo. Africanos que costaban un dineral porque siempre estaban en guerra entre ellos y que no aportaban absolutamente nada y que, si mal no recuerdo, vivían así, de ventas banales, etcétera, que cuando hubo el colapso de los precios de venta, todos prácticamente pasaron a ser subsidiados por Rusia, en un momento en que Rusia ya tenía sus propios problemas a mediados de los años 80 con su propia economía. Yo creo que China también observa estas cosas. Sí, exacto. Asumir un riesgo que luego tienes que subsidiar. Es justamente lo opuesto. De esa política que precisamente era la política de Guerra Fría de la URSS. Desde este punto de vista, sobre todo en Medio Oriente y en África, había países que recibían una cantidad de armamento para la época, incluso muy moderno. Pero si uno lo ve, si lo compara con los conflictos actuales, realmente contemporáneos, hay un abismo de diferencia.
Basta ver, por ejemplo, en la guerra de Yom Kippur, qué recibió Siria en pocos días para restablecer sus fuerzas, y luego del otro lado también Israel. Era un juego completamente opuesto, carísimo, incluso a veces a nivel de imagen, porque justamente si mandas tus mejores sistemas antiaéreos precisamente a Siria, ellos los usan sin mucho entrenamiento, a toda prisa. Luego, obviamente, puede que terminen quedando mal. Lo que hace China hoy es justamente lo opuesto. La verdad, sinceramente, no creo que esa sea realmente una vía segura tampoco. O sea, no hacer nunca nada. A veces también puede funcionar este gangsterismo estadounidense, incluso a nivel de imagen. Nunca intervenir, nunca ayudar desde el punto de vista militar puede ser en otros casos, viendo también que no se puede confiar demasiado en China para la defensa. Eso, no sé. Seguramente podemos decir con certeza que lo que hace China es realmente diferente de lo que hacen los Estados Unidos incluso hoy en día. Y es muy diferente de lo que hacía la Unión Soviética, los Estados Unidos en la Guerra Fría. Entonces es momento de agradecer al patrocinador de esta noche, que es Inconi, que imagino que todos ustedes conocen y utilizan. Recuerden, queridos míos, que como yo, todos los días reciben correos de spam, llamadas telefónicas, servicios automatizados. A menudo, bueno, están confundidos sobre cómo los tienen en su lista. Bueno, sepan que cada vez que se registran en un sitio para un servicio gratuito, si algo es gratis, significa que el producto son ustedes. Entonces, Inconi, ¿qué es eso? Es un servicio que básicamente se encarga de rastrear en línea sus datos de varios intermediarios de datos con el objetivo de reducir la información suya que circula. Esto ayuda no solo a evitar que sus datos sean revendidos con fines de marketing, sino también a disminuir el spam por correo electrónico o llamadas no deseadas. Menos datos en línea significa tener menos huella en línea, así que están menos en riesgo. Bueno, Inconi, a diferencia de otros, no revende los datos. Se paga un poco, de hecho muy poco, porque con mi enlace tienen un 60% de descuento. Encuentran el enlace en la descripción y en el chat. Y además, obviamente también apoyan el canal, el trabajo que hacemos, y es algo muy útil para todos. Yo lo uso personalmente, tanto en mis números de teléfono como en los de mi esposa y en mis correos electrónicos. He notado que en el último mes solo recibí una llamada molesta de alguien y en los correos electrónicos mucho menos. Así que es un servicio útil y pueden agregar más correos electrónicos y más números de teléfono. Así que sé que muchos lo han usado incluso a nivel empresarial, incluso con mi código. Así que gracias, porque me llegaron algunos correos electrónicos. Yo hice que mi empresa lo adquiriera. Inconi con el enlace de Parabellum. Lo aprecio mucho, es una forma de apoyar el canal. Veamos al final el resumen de lo que pasó a nivel militar. Pérdidas, Eduardo, entre accidentes, aviones derribados, misiones extrañas. Porque lo digo con toda honestidad, nosotros hicimos la crónica de la misión para ir a recuperar a los famosos 2 pilotos del F-15, pero la cantidad de fuerzas empleadas, ¿qué demonios hacía ese F-15 ahí? Porque después en frío uno va y ve qué tipo de misión podía estar haciendo, qué objetivos había, porque en la zona por donde él pasaba ya habían sido atacados todos. También hace pensar que quizá el F-15 no estaba ahí para cumplir una misión y fueron a recuperarlo, pero que estaba dando cobertura a una misión donde estaban intentando recuperar quizá parte del uranio o un intento de recuperar el uranio, porque la cantidad de fuerzas especiales que usaron entre los Little Birds y los Baby Hawks es un poco sospechosa en cuanto a números. Sobre todo que esas fuerzas estuvieran ahí y disponibles. Es decir, que los estadounidenses tienen la capacidad de transportar todo en 12 horas, pero es muy sospechosa una cantidad de fuerzas de este tipo. Y sobre todo lo mostramos los 2 aviones que incluso se bloqueaban uno al otro en la pista de rodaje. La cantidad de helicópteros artillados enviadas es mucho mayor al volumen de fuego que necesitarías para sacar a 2 pilotos. En realidad lo puedes hacer tranquilamente con un pequeño Little Bird, que además es más escurridizo, pasa entre colinas y montañas. Por debajo de los radares, el piloto lo recoge y se lo lleva de noche cuando tal vez nadie lo ve. Todo esto con esta evidencia.
Es cierto que también hicieron maniobras de engaño, actividades con helicópteros en un lado para hacer pensar que el piloto estaba de ese lado. Los iraníes empezaron a mirar ahí, pero también esto es una actividad muy sospechosa. Entonces, ¿cuál es al final la suma de las pérdidas de la coalición? Entonces, sobre esto, mi mente limitada, antes de pasar justamente al conteo de las pérdidas aéreas, que es interesante, veo que, disculpen. Antes de interrumpir la mitad del discurso, quería saludarlos porque, como ya había dicho, no puedo quedarme mucho tiempo. Debo agradecer a un chico del chat que me recordó, que les recordó a todos que el filósofo al que me estaba refiriendo era Bertrand Badi. Los invito a leer a Bertrand Badi, que es un profesor, creo que en París, en la Universidad de París. Algo así, léanlo porque es interesante. Saludo a todos ustedes, agradezco a quienes me escucharon, lamento no poder quedarme más tiempo y los seguiré mañana en la grabación. Que tengan buena noche a todos. Un poco cansado porque ayer estuvimos en Pistoia y él regresó de ahí a Roma. Yo fui primero a Livorno y luego regresé a casa. Pero tenemos unos meses de diferencia tú y yo. Unos meses. Adiós, 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 adiós. Oh. Estaba hablando sobre el tema justamente del piloto, de los pilotos, o mejor dicho, de los dos miembros de la tripulación del F-15 derribado, porque al final eran dos. Aparece en este F-15 como debería ser, de hecho. Y justamente hablé de eso en X también hace unos días. Ahí, según yo, obviamente es algo realmente confuso. Pero sobre todo lo que no tiene mucho sentido es que este piloto, especialmente el segundo por el que se ha hecho tanto esfuerzo aparentemente para recuperarlo, que debería ser, más que el piloto, el oficial de sistemas de armas del F-15, hasta donde yo sé, hoy ya no es seguido el tema. Pero hasta hace unos días no habían mostrado a estos pilotos recuperados. Esto es algo que, o sea, el primer día lo puedes entender, tal vez están heridos, pero ya han pasado varios días después de toda esta historia. Y lo digo incluso yendo en contra de mi, digamos, reconstrucción que hice hace unos días. Sí, yo también lo digo por honestidad. En la Cámara declaraban que el primero ya había sido, en realidad lo habían hecho a propósito para evitar que ellos hicieran la cacería humana. El primero no había sido recuperado de inmediato. Como decía... Hay algo que no cuadra, porque de hecho, ante todo, esta cosa es realmente gigantesca. O sea, que todavía no hayan mostrado al menos a uno de los dos o que los declaren muertos en el hospital. Algo... O sea, es realmente muy extraño y me hace reconsiderar un poco. Mi reconstrucción era que efectivamente este F-15 había sido derribado. ¿Por qué está en esa posición que dicen? Porque es cierto que logré encontrar una geolocalización que confirma que estamos al sur de Isfahan. De todas formas, eso parecía estar confirmado. Lo mostramos desde el principio, las piezas, las geolocalizaciones, como las pruebas de los Little Bird, de los Chichet Train. Lo que dijiste, y sigue siendo aún más sospechoso. Entonces ya sentía que debía desmentir la versión, la estadounidense, de los hechos. Nuestros dos aviones de transporte que habían aterrizado se atascaron y no podían volver a despegar, porque viendo esa imagen, uno encima del otro, no es posible. ¿Quién podría hacer que se atascaran uno encima del otro? Entonces ahí mi conclusión es que o fueron dañados tal vez por la artillería antiaérea e hicieron un aterrizaje y luego se decidió ponerlos uno encima del otro para destruirlos. Pero entonces es diferente. Ahí significa que no se atascaron, fueron básicamente dañados de manera crítica por los iraníes. Y luego, al no poder despegar de nuevo, se decidió destruirlos. Parecía casi como si uno se hubiera estacionado porque era inutilizable frente al otro para cubrirlo del fuego hasta que creabas un perímetro, porque es impensable que hayan salido juntos y se hayan quedado atascados. Es cierto que la pista era árida, pero de todos modos son aviones de cierto tamaño. Es interesante ver las pérdidas también del Little Bird. Probablemente fue una especie de improvisación, aterrizaron, tal vez uno también pudo haberse dañado y el otro lo pusieron como cobertura. Luego llegaron los Little Bird, luego tal vez hubo un tiroteo y resultaron dañados. Porque luego se fueron en otros vehículos y tuvieron que destruir tanto los aviones como el Little Bird. Ahora, para quien no conoce el Little Bird, son helicópteros muy pequeños y muy ágiles. Los han visto en Black Hawk Down para darse una idea. El hecho de que hayan tenido que aterrizar ahí y que los hayan dejado ahí siendo tan ligeros, un arma ligera realmente puede causar daños a un Little Bird. Es muy extraño. Tuvieron que desplegar a los Rangers para defender el perímetro. Normalmente los Little Bird no hacen esas cosas. Llegan, descargan y se van rapidísimo.
según lo que yo deduzco, es que los Little Bird aparentemente fueron usados, como ellos cuentan, de esa manera, porque de todas formas la autonomía no permitía usarlos, o sea, desde las fronteras, así que podría suponer que tiene sentido llevarlos ahí y usarlos desde ahí, en esa zona. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que no cuadran. Sí, bueno, para los pilotos ya dijimos la más grave. Otra cosa, algo que en realidad podríamos decir que básicamente sí cuadra, es que si en cambio, como dicen algunos analistas proiraníes, los dos aviones C-130 de transporte hubieran sido realmente derribados por Irán. También ahí, sin embargo, es poco probable que ambos caigan en el mismo lugar, así que hay un poco de dudas de ambos lados, o sea, no todo cuadra. Según yo actualizo mi, digamos, reconstrucción sobre esto, luego paso a las pérdidas que vemos aquí en la pantalla. Ya que no mostraron a estos pilotos después de todo este lío para rescatarlos, es realmente extraño, o de plano están en muy mal estado. O hay otra hipótesis de la que hablaba en X, que no haya sido una operación para rescatar a los pilotos, sino para, digamos, evitar que cayeran en manos enemigas. Enemigas, eso es, en esencia, esa también es otra hipótesis. De todos modos, pienso que la doctrina americana, nadie se queda atrás, pero realmente es un esfuerzo enorme. También la que tenemos antes de llegar a las pérdidas. Si no, Daniel será solo espectador. Daniel, de esta historia de los pilotos en América se ha discutido, se volvió algo de segundo plano. No es una noticia particularmente importante porque desde el punto de vista de lo que hemos dicho nosotros, todas las versiones son muy extrañas, difíciles de sostener. Y además, con razón, nunca mostraron a esos malditos pilotos. Una operación tan grande para intentar salvar a dos pilotos, perdiendo tantos vehículos y con tropas especiales en medio. Bastante, en fin, como si hubiera algo detrás. Creo que Daniel se congeló. Sí, hay un poco de problemas de conexión. Bueno, entonces sigamos nosotros bien. Aprovecho para hacer un resumen sobre las pérdidas aéreas de la coalición anti-iraní. Llamémosla así en esta primera fase, digámoslo así, de guerra, justamente. Como pueden ver, hice esta publicación en X que lo resume. Quizás Daniel ha logrado regresar. Bueno, concluyo brevemente. En esencia, hemos llegado a unos 6 casos. Yo hablo de aeronaves, atención, tanto las que han sido alcanzadas, o sea, impactadas, ya sea que hayan sido destruidas o simplemente dañadas. Esto en algunos casos se sabe, en otros no, pero el dato más seguro que tenemos es que lo han sido. Tal vez sí te escuchamos, pero no te vemos. Está congelado, digamos. Mejor entra con el celular si te da problemas, Daniele. Sí, yo no lo veo. Aquí estoy, ¿me escuchas? Sí, pero no te veo, o sea, estás congelado, ok. Escuché la pregunta, ¿me escuchas ahora? Desbloqueado. Ah, si la escuchaste, perfecto, entonces respondo. Entonces no se habla de este asunto de los pilotos. Estaba escuchando sus razonamientos de los que se habló antes de que los cuentes. No. Hay interferencia, sí. Hay interferencia, hay actividad de nuevos enemigos, Mirko. Bueno, de todos modos, también agrego una pregunta mía para cuando Daniele regrese, porque yo también quisiera saber más específicamente si realmente al menos salió el nombre de los pilotos, porque no era algo que hoy realmente haya verificado. Si ha salido algo concreto sobre los pilotos, hasta donde sé, no. Con pilotos me refiero tanto al piloto como al otro miembro de la tripulación, obviamente. Y justamente si se habla de eso, si alguien ha empezado a preguntarse, ¿pero dónde están? O sea, imagino también fuerzas de oposición. ¿Es fácil? Etcétera. Y justamente tal vez muestren a los mismos malditos pilotos. Si regresan a casa debería haber también un poco de gloria, ¿sabes? Cuando recuperaban a un piloto en Vietnam, etcétera, también había un poco de gloria que mostrar. Es algo de película. Hay alguien de los DEM, Daniele, que preguntó, ¿pero muestran a estos dos pilotos rescatados? Increíble, una historia de película, etcétera, pero nada. Sí, estaba diciendo que no se habló de eso. Es interesante la explicación que estaba dando Fontana. El único punto del que se habló es que si no hubieran logrado recuperarlos y, por ejemplo, los iraníes los hubieran capturado,
Trump no habría podido resistir ante la opinión pública estadounidense. O sea, ojo con una cosa, ya había pasado en enero cuando estos agentes enmascarados, si recuerdan, iban frente a las escuelas para capturar a los latinos que tal vez llevaban a sus hijos a la escuela. Sí, hubo críticas, pero no tantas. El cambio ocurrió cuando mataron a 2 estadounidenses blancos cristianos, una mujer y un hombre. Ahí tuvieron que cambiar completamente el enfoque. Si hubieran capturado a 2 pilotos estadounidenses, Trump habría tenido muchísima dificultad para sostenerse ante la opinión pública estadounidense. Pero si lo piensas, este es uno de los puntos de diferencia entre la manera en que Trump libra la guerra de cara a su propia opinión pública y en que Netanyahu la libra de cara a la suya. Política. Mientras tanto, este es un gráfico de las pérdidas en The War Zone. En amarillo, digamos, los dudosos, o sea, dañados. En mi conteo yo tengo algunos más que estos, en el sentido de que aquí falta un F-18 que recordarán, pero hay un video, tal vez lo vimos aquí en Parabellum una vez, de un F-18 que es alcanzado y solo levemente dañado. Pero yo decidí agregarlo porque de todos modos está grabado y un Manpads le llega a la cola, explota. Así que como mínimo algunas esquirlas sería cata, así que lo puse como dañado en mi conteo. Por lo demás es muy similar a la pantalla que ven. Creo que en mi conteo obviamente hay muchos más drones, los que defino como MALE, o sea, sería un acrónimo para drones de media altitud y larga autonomía, entre los cuales aquí entran los Reaper. ¿Hay alguno más? Porque si no me equivoco, habían pasado algunos días cuando hice mi conteo. Luego, también en mi conteo están todos estos drones de este tipo israelíes, que son muchos. Y además hay también dato interesante, 2 drones de esta categoría, de países, digamos, del Golfo o de Arabia Saudita. Ahora no recuerdo, uno me parece que es de Arabia Saudita y otro de otro país del Golfo. Un dato interesante, porque fueron derribados por Irán y son una de las pruebas del involucramiento de estos países en el conflicto. Y son drones de fabricación china. Añadamos también este detalle adicional, se llaman Wing Long, son muy similares también a los estadounidenses. Y para concluir el tema de las pérdidas, entonces hablemos del impacto. Sobre el despliegue militar justamente se necesita un comentario, en el sentido de que desde el punto de vista de los cazas, de las aeronaves de combate, aunque quizás incluso el primer F-35 podría haber sido no solo dañado, sino también destruido por completo. En este conflicto, porque sabemos que hizo un aterrizaje de emergencia con el piloto herido, podría ya no ser recuperable. Pero, además de estos elementos, en realidad, para las fuerzas que tienen los Estados Unidos, la pérdida de cazas es bastante irrelevante y no afecta mucho lo que Estados Unidos considera como pérdidas importantes. Son los AVAX. Aquí ven un modelo un poco más antiguo. Yo solo estaba en un AVAX. En realidad se descubrió que durante el ataque a esta base en Arabia Saudita fue un ataque con misiles y drones iraní. No solo fue destruido uno de esos aviones AWACS, que son muy importantes también para Estados Unidos, pero también, al parecer, otro ejemplar resultó dañado. De hecho, funcionarios estadounidenses lo admitieron. Y en ese caso, solo esos 2 ejemplares, uno destruido y uno dañado, representarían el 12% de la flota de esos aviones. Entonces, en ese caso ya es muy importante. Basta notar que Rusia y Ucrania, por ejemplo, tienen aún menos de esa clase de aviones, pero tomó, si no me equivoco, más de un año antes de perder el primero. Así que eso no es para... En Bielorrusia, luego el que fue alcanzado en Marnasov. Exacto. Estaba el de Bielorrusia, el A-50, dañado en Bielorrusia, y luego 2 más, si no me equivoco. Aprovecho esto. Así, Daniele, la primera lección que, según yo, esta guerra nos dejó al principio fue la estrategia iraní. Sabían que en los primeros días iban a perder su capacidad de lanzamiento, lo sabían, lo tomaron en cuenta, y por eso intentaron atacar de forma selectiva los sistemas AWACS, radares, sistemas de alerta temprana, etcétera, para luego hacer su campaña después, con lo que quedara de sus capacidades de lanzamiento. Pero consecutivos, porque de todos modos tienen una frecuencia que se mantiene más o menos similar, con una ligera, de hecho, recuperación. Pero la lección política o estratégica era que las bases estadounidenses que estaban ahí para defender esos países en realidad son el peligro existente.
O sea, la lección que están sacando los países del Golfo es que las bases estadounidenses y la presidencia estadounidense, que se suponía que debía defenderlos, en realidad no los defiende, los convierte en objetivos. Si no estuvieran ahí, probablemente no se habrían visto involucrados. Así que en Estados Unidos se están dando cuenta de esto. Me imagino que los militares sí, seguramente las monarquías del Golfo también, pero esto dice mucho de cara al futuro. Cualquiera que tenga una base estadounidense no te protege tanto y te convierte en un objetivo. De todas formas, te convierte en uno. Y luego Actíveme el micrófono porque no puedo hacerlo. Daniel, no sé por qué, pero tienes que hacerlo tú. A veces el streamer se traba solo por sus cosas. No, sigues silenciado. Sigues silenciado, Daniele. Te veo silenciado. O el micrófono no está activo o de plano está silenciado. Veamos aquí, porque esta es una de las primeras cosas que todos notaron. Bueno, sí, efectivamente, o sea, la protección... Más que protección, parecen una garantía de involucramiento. Luego es cierto que los estadounidenses, justamente, paradójicamente, este daño es casi más para los aliados que para los estadounidenses, en el sentido de que los estadounidenses, como hemos visto, luego continuaron haciendo sus operaciones, retirándose a bases quizás un poco más lejanas, con un mayor involucramiento europeo. Y de hecho, los ataques en los países del Golfo, con altibajos, nunca han encontrado realmente una defensa verdaderamente impenetrable o eficaz, capaz de garantizar precisamente la protección de infraestructuras críticas. Al contrario, es justamente lo opuesto. Tanto que incluso hoy en día, si llegara a reiniciarse el conflicto con esos lanzamientos masivos de misiles, el primer objetivo vulnerable serían precisamente esas infraestructuras económicas críticas. En los países del Golfo, que hasta hoy no hay nada que sean defendibles. Daniele, inválido el entre otras cosas, o junto con esa pregunta que te hicimos entonces, y existía, aunque es cierto que los destinatarios. Entonces, sobre la cuestión fundamentalmente del impedimento mental, este artículo 25, la discusión comenzó hace algunos días. No me parece que los republicanos estén listos para una medida tan grave. Hay una parte del movimiento MAGA, como por ejemplo la Green, la que tenía una posición extrema, MAGA que se salió del Congreso, que ha pedido explícitamente, si acaso no sea la ocasión para verificar si el presidente de los Estados Unidos de América está o no está en sus cabales. La cuestión se ha planteado, no creo en absoluto que vaya a llegar a algún lado. Regresemos al tema que mencionamos antes sobre las elecciones de medio término, según yo, antes de las de medio término, siempre y cuando se logren hacer, porque yo sigo pensando que hoy por hoy Trump, si se vota, pierde, y si sabe que va a perder. Se inventa algo, todavía no sabemos qué, pero se inventa algo para no hacerlas o para hacerlas, no proclamarlas, anularlas, algo se inventa. La cuestión de los pilotos, estábamos diciendo. Hay una diferencia profunda también en esto, entre la guerra que conduce la administración Trump y la que conduce Netanyahu, en el sentido de que la sociedad estadounidense no es absolutamente capaz de soportar lo que describía antes. Fontana, la captura misteriosa, de la cual, sin embargo, fundamentalmente no se habló después en los medios estadounidenses sobre los dos pilotos. O sea, si hubieran capturado a los dos pilotos y los hubieran paseado por Irán dentro de una jaula, Trump habría estado en serios problemas. El tema israelí es diferente, en el sentido de que para Israel, para una parte importante de la opinión pública israelí, el asunto de Irán lleva 47 años sobre la mesa. Incluso quienes detestan a Netanyahu, que es una parte muy importante de la sociedad israelí, incluso en el centro derecha. O sea, no es solo la oposición a Netanyahu, sino que también está dentro del centro derecha, es decir, del partido que ha tenido el poder durante años. La sociedad israelí, en cambio, según yo, es capaz de resistir incluso a un enfrentamiento, pero te lleva a un punto que es el que dentro de pocas horas en Washington se volverá, y ya ahora, eso sí,
En los medios estadounidenses hay mucha expectativa porque por primera vez habrá un encuentro directo entre israelíes y libaneses en el Departamento de Estado de Washington. Esto está relacionado con una noticia que dio hace 3 horas el podcast del Times de Londres. Según el Times de Londres, sería cierto lo que los iraníes dijeron respecto a Israel y Líbano, es decir, que en el acuerdo de tregua estaba previsto que Israel también detuviera los ataques contra Hezbollah, cosa que evidentemente Israel no hizo, y que dificultó las relaciones. Trump, como saben, habló explícitamente con Netanyahu. Hace unas horas pidió moderar los ataques. El problema es que por un lado el gobierno libanés lleva semanas dando señales para intentar llegar a un compromiso con los israelíes, pero no está en absoluto en condiciones de intervenir sobre la base de los acuerdos que existen desde hace años para eliminar a Hezbollah como organización armada y que controla una parte importante del sur del Líbano. Entonces el gobierno libanés en realidad tiene muy poco margen para intentar llegar a un acuerdo, porque por un lado la comunidad internacional exige que Hezbollah deje de lanzar misiles contra el norte de Israel, pero al mismo tiempo corre el riesgo de enfrentarse a una guerra civil que en la historia del Líbano se ha repetido periódicamente. Y esa es la principal preocupación. La principal preocupación de los libaneses es no encontrarse con el país dividido de nuevo. Es cierto, pero también es un hecho que hay razones, incluso económicas y estratégicas, para que el Líbano intente salir de este aprieto, donde cada 2 por 3 Netanyahu entra en el Líbano. Destruye a Hezbollah, pero también ahí, Mirko, tú eres experto en estas cosas. Si revisan estas 6 semanas, todos los días el gobierno de Netanyahu dice, hemos atacado aquí, hemos atacado allá. Después, al día siguiente, aparecen 500 combatientes allá, 4 misiles allá. O sea, en realidad, más allá de lo que el gobierno dice o declara, es un poco como cuando el año pasado Trump dijo que había destruido las centrales atómicas iraníes. Netanyahu le dejó decir eso, pero era evidente que no las había destruido. Si las hubiera destruido, no estaríamos aquí preguntando qué está pasando. Era un discurso lógico, ninguna fuerza militar en el mundo. Sí, puede hacerlo. Incluso si lo hubieran hecho, no tendrías la certeza porque ninguna fuerza militar en el mundo tiene la capacidad de ir a ver ahí abajo para confirmar los daños. Es demasiado profundo. De hecho, si te fijas entonces sobre este punto, en los medios israelíes hay un debate. O sea, alguien dice, estos 440 kilos de uranio peligrosísimos están tan abajo que ya nadie los va a sacar. Entonces no lo sacan ni los iraníes, pero tampoco los israelíes, ni siquiera los estadounidenses. Nadie sabe ya qué pasó. Esto por lo que yo sé, que no soy experto en cosas militares como ustedes, pero he visto algunas cosas de guerra. En mi opinión, es el paso más peligroso, porque llega un momento en que ya no sabes por qué estás combatiendo. Si vas a ver lo que querían hacer, la parte atómica y la reacción misilística de los iraníes, perfecto. Los iraníes, tú empezaste diciendo los famosos 15 puntos, 10 puntos. ¿Qué te están diciendo los iraníes? No nos fiamos. Si entregamos el arma atómica, digámoslo así. Si nosotros entregamos el arma atómica, estamos acabados, dadas las experiencias anteriores de las que hablábamos antes. Pero es la misma razón por la cual Corea del Norte, con la que hace algunos años Donald Trump fue que él hablaba, nos hicimos amigos, pero no nos perdamos de vista.
Sigue construyendo nuevas bombas atómicas porque dice, mientras tenga la bomba atómica, a mí no me tocas. O sea, si eso sirve de indicio, ese es el mensaje que están dando. Pero no solo la administración de Donald Trump, sino históricamente, como decíamos antes muchas veces. Estados Unidos no ha respetado los acuerdos, así como tampoco los ha respetado Rusia, ni los ha respetado China, y así sucesivamente. Entonces, no puedes encontrarte en un mundo donde nadie, ni siquiera los pequeños, antes ustedes describían la reacción iraní, está claro que estás respondiendo a un ataque de manera totalmente asimétrica. Pero no podías no saber en Washington que si ese te hunde 4 barcos, nadie te los asegura más en Lloyd's de Londres, no podías no preguntarte. Y volvemos al punto inicial, pero tú una guerra... Cuando espera te desbloquea un recuerdo, Daniel. Desbloquea un recuerdo, Daniel. Estas son las imágenes satelitales poco antes del ataque estadounidense, un día antes. 16 camiones de carga que entran en el túnel de la planta nuclear iraní de Fordow poco antes del ataque estadounidense. ¿Pero qué habrán llevado? ¿La basura? En realidad se llevaron el material del cual hoy ni siquiera sabemos dónde está, probablemente esté esparcido por todos lados, tal vez para diversificar el riesgo, y del cual sabemos, y lo sé también por fuentes con las que he hablado, abajo, sobre todo Israel, en medio de estos planes estratégicos de bombardeo, etcétera. En realidad también hay informes de inteligencia para tratar de entender dónde lo han metido. Claro, pero mira, discúlpame, si lo piensas, la discusión que ha estado ocurriendo desde hace 2 o 3 días en los podcasts estadounidenses, como decíamos antes, o sea, pero no es que el compromiso con 1000 límites que había encontrado Obama fuera más prudente precisamente ante este escenario. O sea, de todas formas tenías formas de control no perfectas, pero efectivas, de alguna manera mitigaba el riesgo. Pero volvemos al problema inicial que también decía Fontana. Fontana decía, pero ¿Irán era o no era una amenaza existencial para los Estados Unidos de América? Te da risa, pero no, eso no es una amenaza existencial para Israel. Sí, desde hace 47 años ahí ya se entiende que tienes 2 guerras en las que Netanyahu, según la investigación, estoy seguro de que muchos la han visto. De la mega investigación de la semana pasada que publicó el New York Times, reconstruyeron toda la historia. Y todos los militares estadounidenses presentes en la reunión entre Netanyahu y Trump habían dicho, presidente, no nos movamos, no nos movamos. Al final fue Netanyahu, según la reconstrucción del New York Times, no desmentida, quien le dijo a Trump, pero nosotros ya tenemos la victoria asegurada, vamos y verás cómo termina bien. La diferencia, sin embargo, como decía antes, es que las 2 sociedades, la estadounidense y la israelí, tienen puntos de resistencia completamente diferentes. O sea, al estadounidense le importa que suba el precio de la gasolina, a los israelíes les importa que alguien les lance un misil sobre el balcón de su casa. O sea, la percepción es muy diferente, entonces las 2 sociedades. El problema es que están luchando 2 guerras paralelas y ninguna de las 2, esa es mi impresión, no va a ninguna parte. Porque también lo del Líbano para eliminar a Hezbollah, que en teoría es perfecta, pero en la práctica no funciona, no solo porque tiene un costo social, en relación con la población chiita y cristiana del sur del Líbano, porque no son solo chiitas, también hay pueblos cristianos. Se vio también el otro día en el incidente del sacerdote que desde el Líbano iba con el convoy a los pueblos cristianos. Este tipo de ataque en el sur del Líbano tiene sentido si sirve para eliminar una amenaza, si no, no tiene ningún sentido. Si te encuentras con que cada 2 por 3 estos se levantan y te lanzan otro misil, significa que no has conseguido el resultado. Mira, yo que no soy experto en temas militares, digo que toda esta historia ya lleva 6 semanas y no da ningún
Aquí están. Estos son los soldados israelíes que entran en las aldeas. Se puede ver incluso desde aquí. Quiero tomar uno de los puntos de la fortaleza. Es la razón por la que quiero avanzar más allá del Litani, porque quieren crearse una zona de amortiguamiento. En cierto sentido, recuerda lo que hicieron los turcos en Siria con esa franja de contención. Es como decir, aquí ponemos a nuestros militares, así que si quieres bombardear, bombardeas aquí, no llegas a Israel. Pero buena suerte combatiendo casa por casa, calle por calle, en un territorio tan vasto, tratando de sacar a cada soldado individualmente. Es una operación casi imposible. También es cierto que desde el punto de vista estratégico, ampliando la cuestión, Eduardo, Irán no es algo que amenace a Israel con una invasión. Aparte de eso, se dice que tienen la bomba atómica desde el 98, como dice el BB. Los enemigos locales, los vecinos que realmente puedan amenazar la existencia de Israel, ya no existen desde hace mucho tiempo. Paradójicamente diría que desde el punto de vista histórico, quizás hoy, debido a este desastre, Irán tiene más ganas que antes de conseguir un artefacto atómico. Irán, obviamente, por el momento no creo que tenga una gran capacidad, al menos a corto plazo, para hacerlo. Pero es como si la amenaza, incluso para Israel, también desde el punto de vista israelí, paradójicamente pudiera volverse mucho mayor. Dependiendo de cómo termine este desastre, porque como estoy de acuerdo con Moro, en el sentido de que hasta hoy lo que ha pasado es que pasamos del acuerdo, el de Obama, ¿ok? Que garantizaba cierto nivel de controles. Y desde mi punto de vista es el único camino que sí que tiene sentido. Con alguna potencia adversaria, llamémosla así, para, en fin, evitar que haga la carrera nuclear. En el sentido de que un país como Irán es tan grande, tiene tantos habitantes, tiene tanto potencial económico, tecnológico. También hemos visto aliados o al menos socios de primer nivel global que tienen armas atómicas, que tienen tecnología atómica. Es poco realista pensar que si lo haces tu enemigo, le das todas las razones del mundo para dotarse de un disuasivo nuclear. Y mientras, en fin, no se rinda, sigues golpeándolo cada 2 o 3 meses hasta que ceda. Es obvio que él no podrá hacer otra cosa, ese país, más que intentar dotarse de ese disuasivo. Sí, es cierto. Nunca se había llegado tan cerca de un ataque total real contra Irán como esta vez. Eran intercambios, una guerra por intermediarios. Siempre eran intercambios, eran... Mira, esto es lo que está pasando ahora en Líbano. Cuando atacas así, literalmente estás haciendo... Yo lo llamo el efecto Marinka para quien recuerda el terreno lunar en Ucrania. Cuando no eres capaz de controlar algo, lo arrasas. Así no puede ser usado ni por mí ni por ti aquí. Entonces me apoyo en este video justamente para hacer un comentario rapidísimo sobre el Líbano, ya que tocamos el tema. Sí. Según yo, se vuelve evidente algo importante, en el sentido de que una fuerza como Hezbollah existe y en esencia también tiene una importancia militar. Y desde el punto de vista de Israel, es una amenaza para la parte norte, aunque obviamente, recordemos, no es que Hezbollah pueda invadir Israel y ocupar la mitad del país. O sea, a veces también he leído estas cosas hace meses, cuando básicamente se justificaban las operaciones contra Hezbollah. De todos modos, obviamente es una amenaza desde el punto de vista de los lanzamientos, sobre todo de cohetes y misiles de corto alcance. Lo que quería decir es que si Israel quiere erradicar a este adversario, ha usado precisamente ese verbo, en el sentido de que debería ser erradicado de la manera más brutal posible. También por los efectos sobre la población civil local, porque Hezbollah solo puede existir única y exclusivamente una fuerza así, con el apoyo y con, digamos, sí, un apoyo sustancial de una parte considerable de la población local. E históricamente me gustaría decir que los intentos, generalmente fallidos, de fuerzas militares de ocupar y erradicar ejércitos de guerrilla, más o menos convencionales de este tipo. De todos modos, los intentos más serios que se han hecho suelen pasar también por el despoblamiento de estas áreas. O sea, lo que normalmente se hace en esta lucha, digamos, lucha antiguerrillera, llamémosla así, es quitar la base de apoyo que tienen estas fuerzas. Y obviamente no se anda con rodeos. Quitar la base significa ese video que vimos, significa expulsar a la población, tal vez en franjas amplias, decenas de kilómetros.
Y todo esto, sin embargo, a veces crea una especie de serpiente que se muerde la cola o de perro que se muerde la cola, en el sentido de que obviamente crea descontento. El Líbano y, digamos, la parte de la población que simpatiza con Hezbollah y que se opone de manera más radical a Israel, hoy en día puede aumentar perfectamente viendo lo que les sucede, digamos, a sus compatriotas libaneses. Entonces, quizás desde el punto de vista, o sea, estoy de acuerdo con Mornell en decir que desde el punto de vista geopolítico, por cómo quieren resolver los israelíes esto, el gobierno israelí esto, efectivamente hoy es el momento más adecuado en el sentido de que tienen las manos libres, pero eso no significa que funcione. Ahora, volviendo a Irán, a la disuasión de Irán. Déjame responder, ¿a quién estás justificando? Uno, si no tienes la capacidad intelectual para seguir este canal, mejor déjalo. Aquí nadie está justificando nada. Alguien está diciendo que cuando las guerras se intensifican, si te pones en el lugar de los iraníes, te harías con armas nucleares, que es lo primero que puedes hacer para evitar precisamente intervenciones de este tipo. No es que lo esté justificando, te estoy diciendo lo que cualquier persona pensante de manera estratégica, y los iraníes lo hacen, saben de lo que... Hay una razón por la que no se le dispara a Siksio. Bombardean a Kim Jong, pero obvio, porque aunque tenga un ejército con tanques de los años 50, tiene unas cuantas bombas atómicas. Así que dejen de jugar con estos jueguitos, como cuando me escriben en los shorts, no hablas de eso. Perdón, es un short, tengo 2 minutos. ¿Cómo quieres que hable de otros temas? ¿Te lo estamos diciendo desde el punto de vista lógico? Lo que están haciendo no es una justificación. No me importa justificar ni a los israelíes, ni a los iraníes, ni a Hezbollah, ni a los estadounidenses. Ese no es el trabajo de este canal. Justificar lo que hacen es explicarte que cuando llevas una guerra al límite extremo, obviamente ellos tomarán precauciones extremas. Y está la paradoja en la que los BB desde el 98 Ximena, el Torrone, que estos tienen armas nucleares, han pasado muchos años desde el 98. Y paradójicamente esta situación los llevará aún más cerca de conseguir armas nucleares, así que es una profecía que se cumple sola. Exacto. Ahora sí están realmente tratando de conseguir armas nucleares. Sí, agrego que justamente sobre este tema, o sea, para explicar más, no es justificar, es explicar la dinámica que está ocurriendo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. También tengo algunos ejemplos que me impactaron mucho, en el sentido de que iraníes de la diáspora que viven en Europa, conocidos o con quienes tengo contacto, que siempre han sido absolutamente antirrégimen, no todos, pero algunos. Entonces, incluso ellos han empezado a reconsiderar el sentido de tener una disuasión nuclear, incluso algunos de estos iraníes aquí. Lo digo como un dato. Sí. Porque también hay un ala moderada que quizás no conviene presionar. Provocará una reacción. En realidad, Israel no tiene realmente la capacidad de atacar, de ser un peligro mortal para Irán. También hay un ala moderada en Irán. No es que todos sean así, también hay quienes decían, miren que si presionamos por ese lado, obtendremos una respuesta del otro lado. Es cierto que ahora con lo que está sucediendo, es decir, los proxies de Irán que están desapareciendo, tiene más problemas en casa y por lo tanto tiene menos dinero también para financiar a los proxies. Es obvio que la guerra se volverá cada vez más directa entre ellos a través del aire, porque realmente son distancias de miles de kilómetros. Pero honestamente ninguno de los dos tiene la capacidad real, estratégica de invadir al otro, de amenazar, sobre todo si ambos tuvieran armas nucleares. Se acabó el juego. Además, esto también es un hecho que se considera poco. Atención, porque no es que automáticamente si Irán hace una prueba atómica, que además sería la primera que hace, sería la primera prueba atómica que hacen, probablemente será de un artefacto que será poco o nada utilizable en misiles balísticos, porque esos son un poco más sofisticados, y de todos modos un artefacto no les da mucho poder de disuasión, en el sentido de que obviamente es un gran salto de calidad como mensaje, pero sabemos que Israel también tiene defensas desde ese punto de vista. Entonces, ojo, no es que aunque llegara a ese nivel de disuasión nuclear, o sea, con una prueba o de todos modos un inicio, una declaración, una demostración, no significa que sea una disuasión nuclear que amenace con una destrucción concreta a Israel en el corto plazo. Pero sobre todo, no significa que lo primero que quieran hacer una vez que tengan la bomba atómica, cualquier régimen, lo digo de manera política, cualquier régimen iraní que alcance la disuasión
nada. Dice obviamente que lo primero que quiere hacer es suicidarse lanzándola contra el resto del mundo. O sea, esa es una posición mía que siempre he tenido, en el sentido de que se da demasiado por hecho que son unos locos que lo único que quieren es el suicidio colectivo de la nación y, en esencia, invocar una represalia de otras potencias nucleares mucho más poderosas que ellos, con la esperanza, quizá desde su punto de vista, de esta hipotética locura de hacer llegar un misil al adversario de siempre, pero teniendo la certeza, porque Irán, desde el punto de vista de defensas antimisiles, pero de defensas antibalísticas nucleares, creemos en algo que Irán ni siquiera tiene mínimamente, ni tendrá siquiera en los próximos 50 años de este proceso. Es un país completamente indefenso desde este punto de vista. También es un poco una ilusión iraní eso de que si consigo armas nucleares, entonces Israel ya no puede atacar. Lo hemos visto con Ucrania y Rusia. También se rompió ese paradigma. Tienes una potencia nuclear que es bombardeada tranquilamente por drones y misiles todo el tiempo. Desde hace 2 años también se rompió ese paradigma. Antes se pensaba, yo tengo armas nucleares, así que tú no me puedes tocar. En realidad, cuando la guerra se mantiene en lo convencional, también se llega a eso. Disculpen, pero nos quedan los últimos 5 minutos, se los dejo a Daniele. Conclusiones, ¿qué sacas tú de todo lo que hemos discutido hasta ahora? Pero escuchándolos tengo que decirles que estamos atravesando el periodo más complicado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Nos enseñaron, al menos a mi generación, que los momentos clave fueron la crisis de Cuba, entonces Kennedy y Khrushchev, y luego la caída del muro de Berlín. No es así. Sí, entiendo lo de la crisis de Cuba, pero siempre se ha vendido así, como que Kennedy ganó, Khrushchev perdió, y luego así se ha visto. En realidad los precios, gracias también al hermano de John Kennedy, o sea, Bob Kennedy, los estadounidenses se los pagaron a los soviéticos. Unos meses después, sin hablar mucho de ello, y de alguna manera se llegó a un compromiso donde al final cada uno se había repartido básicamente el botín. La caída del muro de Berlín es básicamente el final de una parte de Europa y también de África, donde había una presencia soviética, pero no era el final de una configuración geoestratégica a nivel mundial. Lo que ustedes están describiendo esta noche no se ha hablado de Ucrania, no se ha hablado de América Latina, de Venezuela, pero existen a pesar de Trump que había resuelto 8 guerras en 10 meses y que le debían dar el Premio Nobel de la Paz. Si lo vemos bien, esta administración ha creado más conflictos, pero el límite no está en los conflictos. Ha creado conflictos sin una estrategia. Mientras que las guerras que provocaron Bush padre, Bush hijo, Obama, tal vez fueron mal gestionadas, Biden, Afganistán y así sucesivamente, pero tenían un marco, vamos a liberar a los pueblos. Aquí en 10 días te dio 10 versiones diferentes, o sea, es como si la situación se hubiera vuelto irracional, la misma reacción. No subestimen la importancia del Papa en el mundo católico estadounidense. Es cierto que el mundo católico estadounidense está dividido en el sentido de que los latinos son un tipo de catolicismo. Irlandeses, polacos e italianos, por ejemplo, en Estados Unidos, es un catolicismo que en algunas cosas está de acuerdo y en muchas otras cosas no sigue absolutamente las posiciones. Por ejemplo, el Papa Francisco en Estados Unidos era fundamentalmente detestado por una parte de los católicos que lo consideraban un tercermundista, el amigo de los latinos y así sucesivamente. Miren que, sin embargo, el enfrentamiento, este Papa que es americano, es cierto, es peruano, pero tiene el pasaporte. Esta noche Trump, que ya no sabía cómo salir de la situación, tomó una foto del hermano del Papa que fue con él a la Casa Blanca y trató de arreglar la situación diciendo, este Papa es un perdedor, no ha entendido nada, el desorden. Pero su hermano sí, porque es uno de mis electores y así sucesivamente. Este no ha entendido. ¿Qué es el valor? Vaticano. O sea, Trump confundió al Papa con Maduro, con Kim Jong-un, con
Khamenei, sí. No entendió que hay algunos puntos. Pongamos que sí. Dentro de un mes, Trump, si no lo pospone de nuevo, tiene que ir a Pekín a ver a Xi, a decir cómo quiere encontrar la solución con los chinos. Él no puede. O sea, tú le tienes que dar respuestas. Si te comportas de esta manera, ¿qué tipo de respuestas puedes dar? ¿Y quién te toma en serio cuando cada día cambias de respuesta? Entonces, diría que con esto es todo. También nosotros los dejamos con la pregunta. No es que tengamos las respuestas a todo, sino ya habría ido a jugar los números de la lotería. Le agradezco mucho al general Capitini que vino y que ayer estuvimos en Pistoia, así que hizo 4 horas de viaje en coche para llegar y 4 para regresar. Y de todos modos, esta mañana, si no me equivoco, salió en televisión y hoy está con nosotros. Mañana vuelve a salir en televisión. Daniel, que mañana vuelve a volar, se va de nuevo, así que logramos coordinarlo. Eduardo, a quien siempre le aviso con muy poco tiempo de anticipación, aún así siempre logra llegar y bien informado. Así que gracias a todos ustedes, y ya que Daniel decía, ¿pero qué pasa en Sudamérica? Bueno, el 15 tendremos a Batisteza, es un nuevo invitado con quien hablaremos obviamente de América Latina y luego volveremos en la semana con los temas sobre Ucrania y todo lo demás. Así que gracias a todos y hasta pronto, y gracias a todos los que vinieron a Pistoia ayer. Un saludo. Felicidades, nos vemos la próxima.